Machu Picchu. Las fotografías inundan el mundo. Muros de piedra sobre la cresta de una montaña, turistas capturando selfies, un lugar consagrado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Uno de los 7 nuevos prodigios del mundo. Pero, ¿qué ocurre con las piezas que no encajan? Bloques de piedra que pesan 50 toneladas, movidos a través de laderas verticales sin la ayuda de ruedas. 173 cuerpos hallados en un lugar donde se estima que vivían 1000 personas. Una caverna bajo el Templo del Sol, saqueada y sellada. Una ciudad subterránea que comprende el 60% de la construcción total, oculta a simple vista. Piensa en esto. En el año 2024, un escaneo LIDAR revela 12 nuevas estructuras, sepultadas bajo la implacable selva. Un radar de penetración terrestre detecta cámaras inaccesibles. Pruebas de ADN realizadas en el año 2023 demuestran que los trabajadores provenían de la Amazonía, la costa, las tierras altas, de todas partes, excepto de donde se suponía que debían venir. 12 enigmas que la ciencia aún no puede desentrañar. ¿Qué descubrimos cuando miramos más allá de las postales? 9 pies bajo la superficie. Encontramos 3 pies de tierra, 1 pie de grava, 2 pies de arena y otra capa de grava. 6 pies de drenaje en total antes de llegar a la roca madre. Pero aquí está el enigma. El fechado radiocarbónico revela 15 individuos enterrados a profundidades que anteceden a Pachacuti por décadas. El lugar ya estaba habitado antes de 1450. Alguien construyó una infraestructura en esta cresta mucho antes de la llegada de los incas. ¿Quiénes eran? Los fragmentos de cerámica encontrados en los niveles más profundos no se corresponden con ningún estilo inca conocido. Cerámica tosca, paredes gruesas, carente del pulido imperial. Herramientas de piedra emergen en las capas inferiores a los cimientos imperiales. Raspadores de basalto, hojas de obsidiana obtenidas a lo largo de volcanes distantes, a 50 kilómetros. Las fechas más antiguas se agrupan en torno a 1400 y 1410. Pachacuti ordenó la construcción de Machu Picchu alrededor de 1450. Una brecha de 30 años. Arqueólogos trabajando con el proyecto de investigación Cuscopata publicaron sus hallazgos en agosto de 2025, revelando patrones de asentamiento preincaicos a lo largo de toda la cresta. El análisis químico de los restos de mortero revela compuestos que dejaron de utilizarse después de 1430. Arcilla mezclada con aglutinantes orgánicos que se descomponen de manera diferente al mortero imperial posterior. Núcleos de suelo extraídos por equipos de Yale en 2021 demuestran una ocupación continua durante todo el período de construcción. El análisis de polen de estos núcleos revela que el cultivo de maíz comenzó alrededor de 1410. Alguien cultivaba aquí décadas antes de la construcción oficial. Los cimientos de las terrazas en el sector agrícola preceden a las estructuras superiores, según el análisis estratigráfico. Los muros inferiores de las terrazas utilizan piedras de diferentes tamaños y un ajuste menos preciso que las obras imperiales superiores. Quienquiera que viviera aquí primero desapareció sin dejar rastro. Ninguna crónica española los menciona. Ninguna de las historias orales de los incas los nombra, tal como fueron registradas por los primeros sacerdotes coloniales. Solo huesos en la tierra y artefactos que no encajan. Las dataciones de carbono los sitúan firmemente en el período preimperial, pero su infraestructura se convirtió en la base de lo que vendría después. El drenaje encontrado no fue una innovación inca, sino un refinamiento inca de sistemas existentes. Alguien entendió la hidrología de esta cresta antes de que llegara Pachacuti. Alguien despejó la jungla y aterrazó las laderas. Alguien fundó un asentamiento donde el emperador más tarde construiría su palacio. Y luego se desvanecieron. ¿Asimilados? ¿Expulsados? ¿Aniquilados? El registro arqueológico se silencia. La construcción imperial cubre su trabajo, pero en las excavaciones más profundas su presencia permanece innegable, inexplicable.
¿Alguna vez te has preguntado qué secretos aún guarda Machu Picchu? Este guión está basado en investigaciones y hechos comprobados. Adéntrate con nosotros en un estudio sin precedentes, publicado en Science Advances, el 26 de julio de 2023, que detalla el primer análisis de ADN realizado a los antiguos habitantes de Machu Picchu, una investigación liderada por Yale, UCI Santa Cruz y la Universidad de Tulane. Un estudio genómico revolucionario, citado por muchos, pero leído por pocos. Pero eso no es todo. Retrocedemos aún más, hasta octubre de 1997, cuando Kenneth Wright publicó en el Journal of Hydraulic Engineering los datos de su análisis hidráulico, revelando la asombrosa eficiencia de los canales y el flujo de agua proveniente de los manantiales, medido en litros por minuto. Ahora prepárate para sumergirte en la información que cambiará tu perspectiva sobre este enigmático lugar. Las excavaciones posteriores no revelaron más restos, pero el análisis arquitectónico sugiere que, en su apogeo, Machu Picchu albergó entre 300 y 1000 personas. Sin embargo, las cuentas no cuadran. Una población de 750 personas durante 90 años, incluso con bajas tasas de mortalidad, debería haber dejado cientos de cuerpos. Se estima que la tasa de mortalidad en las poblaciones andinas de las tierras altas en el siglo XV era de 20 a 30 por cada 1000 personas al año. Apliquemos estas cifras conservadoras a Machu Picchu. 90 años de ocupación, desde 1450 hasta 1540. Un promedio de 750 residentes. Esto nos da un mínimo de 1350 muertes, un máximo de más de 2000. Pero solo se han encontrado 173. ¿Dónde están los 1177 restantes? 4 áreas de cementerio se encuentran dispersas en las afueras. Cuevas y refugios rocosos excavados en la ladera del acantilado. Tumbas poco profundas bajo las rocas en las terrazas. Aún así, el número sigue siendo de 173. Richard Burger, quien dirige el proyecto Machu Picchu en Yale, realizó pruebas de ADN en 2023, muestreando a 34 individuos. Lucy Salazar observó en un estudio publicado que las ubicaciones de entierro no se correlacionan con el origen genético. Orígenes mezclados en cuevas individuales. Individuos de la Amazonía enterrados junto a personas de la costa. Sin agrupaciones familiares. ¿Acaso la población llegó como individuos y no como comunidades? Pero ¿y si los trabajadores rotaban en turnos, realizando la mitad, un trabajo que duraba meses, para luego regresar a sus hogares? Tal vez se llevaban a sus muertos con ellos. Una práctica de los incas incluía la momificación de individuos importantes. Los muertos portátiles. Las crónicas españolas describen paquetes de momias transportados por todo el imperio para ceremonias. Quizás los trabajadores se ganaron el honor de ser enterrados en casa después de su servicio, o quizás fueron enterrados en sus tierras para mantener los lazos ancestrales. Investigaciones isotópicas dirigidas por Jason Nesbitt de Tulane muestran firmas de estroncio y oxígeno que demuestran orígenes externos. Pero los isótopos no revelan dónde murió alguien, solo dónde creció. Los huesos se forman en la infancia a partir del agua y los alimentos locales. Las firmas se fijan. Un nativo de la Amazonía que vivió 40 años en Machu Picchu aún portaría isótopos de la Amazonía. ¿Pero dónde lo enterraron? Estructuras subterráneas, que según WRI representan el 60% del esfuerzo de construcción, podrían contener criptas que nadie ha encontrado. El radar de penetración terrestre en áreas protegidas por la Ley de Conservación muestra espacios vacíos, cámaras selladas debajo de terrazas y plazas. Las excavaciones requerirían la alteración de las estructuras. Las regulaciones de la UNESCO lo prohíben. Las restricciones de conservación bloquean la posible evidencia de entierro. Grandes extensiones permanecen sin excavar debido a preocupaciones sobre la estabilidad estructural. El intenso tráfico turístico, con más de 1 millón de visitantes anuales antes de las restricciones por la pandemia, ejerce presión sobre la superficie. Excavar debajo podría provocar un colapso. ¿Podría la población desaparecida estar bajo tus pies o se fueron a casa?
Llevarse the dead. Llevarse a los muertos era una práctica inca para la nobleza. Tal vez los trabajadores se ganaron ese derecho. Tal vez los 173 representan solo a aquellos que murieron repentinamente, víctimas de accidentes o enfermedades demasiado rápidas para permitir su traslado. Aquellos enterrados permanentemente, mientras que cientos de otros regresaron a casa en bolsas, transportados por el camino inca por familias en duelo, enterrados en aldeas a 2000 kilómetros de distancia, donde el análisis genético nunca los encontrará, porque nadie está buscando allí. Imagina esto: el registro de defunciones está vacío. Los cuerpos desaparecidos y las políticas de conservación impiden el tipo de excavación que podría arrojar luz sobre este misterio. Ningún rastro de fuego, excepto en el Templo del Sol. Asombrosamente, ningún registro español menciona siquiera haber llegado a Machu Picchu, a pesar de que conquistaron Cusco en 1533. El lugar se encuentra a 7 años de la capital. ¿Por qué no lo terminaron? El estilo de la cerámica encontrada en los niveles superiores se remonta a 1530, 1540, según un análisis comparativo con conjuntos de datos de Cusco. Herramientas para cortar piedra, abandonadas en la cantera dentro del complejo. Bloques que pesan 50 toneladas, sin terminar. El canal principal muestra rastros de una ramificación planificada, que nunca se completó. Un equipo hidráulico, WTA, encontró marcas de construcción que indicaban una expansión que jamás ocurrió. Pero las fuentes aún funcionan. El drenaje sigue operativo. Alguien mantuvo los sistemas incluso después de que la ciudad fuera abandonada. Pedro Cieza de León, cronista español, escribe sobre la huida de los incas de lugares en la costa y las tierras altas, pero nunca menciona Machu Picchu. Agustín de Zárate menciona a nobles que huyen a posesiones remotas. ¿Era este uno de esos refugios? La resistencia de Vilcabamba duró hasta 1572. ¿Se mudaron los habitantes allí? ¿O quizás la viruela llegó primero? Las enfermedades europeas diezmaron la población, incluso antes de que los soldados españoles llegaran a muchas áreas. Piensa en esto: un patrón de abandono, una retirada ordenada dejando atrás objetos valiosos, sugiere una evacuación planificada, no una plaga. No hay fosas comunes, ni cuerpos en las puertas. Las investigaciones arqueológicas de los caminos que conducen hacia el exterior no revelan nada. 1540. Se fueron y nunca regresaron. ¿A dónde fueron? ¿Qué secretos se llevaron consigo? Muros de granito semicirculares, ventanas trapezoidales. La mampostería más fina de todo el complejo. Debajo, una cripta real, una cueva natural en la roca, labrada con precisión. Nichos en las paredes, clavijas de piedra que sobresalen de la roca. Un altar de 2 niveles, esculpido en la roca madre. Escaleras simbólicas de 3 peldaños, que representan a la Pachamama. La cripta mira hacia el este. El amanecer, durante el solsticio de invierno, ilumina el interior a través de una abertura cuidadosamente colocada. Bingham la encontró vacía en 1911. Excavaciones posteriores no revelaron nada. ¿Fueron los saqueadores los primeros en llegar? Sin embargo, algunos investigadores, David Crespi y Thierry Jamin, sugieren, tras sus estudios en 2011, que allí fue enterrado el cuerpo momificado del mismísimo Pachacútec. Otros afirman que el lugar honraba a la Pachamama, no a una persona en particular. No quedaron pruebas forenses. En las paredes se aprecian marcas de herramientas hechas de bronce. Las dimensiones del altar se corresponden con la geometría sagrada encontrada en el Coricancha, en Cusco, pero hay rastros de fuego, marcas de intensa combustión en el techo de la cueva y en las superficies internas. Estudios publicados en 2022 sugieren que, o bien los invasores españoles la incendiaron en el siglo XV, o fueron los propios incas quienes quemaron ofrendas durante los últimos rituales. El análisis químico de los depósitos de hollín revela compuestos consistentes con la quema ceremonial. El excelente estado de conservación de la cueva, más allá del saqueo y el fuego,
indica que contenía algo lo suficientemente valioso como para protegerlo, pero no tanto como para trasladarlo. Relatos españoles de lugares similares sugieren que el oro y la plata alguna vez llenaron los nichos. ¿Dónde fueron a parar? No quedaron ajuares funerarios, ni huesos, solo roca esculpida y rastros de combustión. Imagina esto, la cripta real bajo el Templo del Sol, completamente vacía. Cerca de Cusco, en Sacsayhuaman, los bloques de piedra caliza superan las 128 toneladas. Individuales megalitos que desafían la lógica. Algunas estimaciones incluso alcanzan las 200 toneladas. Pero la pregunta se vuelve aún más inquietante al considerar Machu Picchu, ubicada a 2.430 metros de altura, sobre una estrecha cresta con accesos verticales. ¿Cómo lograron llevar esas moles de piedra hasta allí? No contaban con ruedas. Los incas jamás desarrollaron el transporte sobre ruedas, ni tampoco tenían caballos. Las llamas, sus bestias de carga, apenas pueden cargar 30 kilogramos. Las alpacas, aún menos. Los españoles introdujeron los caballos en 1532, 15 años después de la construcción de Machu Picchu. Las teorías convencionales se desmoronan ante la geografía. Los rodillos de madera funcionan en terreno llano, no en pendientes del 50%. Las pruebas demuestran que, bajo ese peso, los troncos se hunden en la tierra, bloqueándose. Las palancas con puntas de bronce, por su parte, no pueden levantar semejante tonelaje más que unos pocos centímetros. La física impone sus límites a la ventaja mecánica. ¿Y qué hay de las cuerdas de cuero y fibra de cabuya? La física, implacable, exige una ventaja mecánica que no parece existir. Para mover un bloque de 50 toneladas, se necesita una fuerza equivalente al peso multiplicado por el coeficiente de fricción, multiplicado por la atracción gravitacional y dividido por el seno del ángulo. En una pendiente de 30 grados, eso se traduce en aproximadamente 30 toneladas de fuerza de tracción. Un solo trabajador genera, quizás, 30 kilogramos de fuerza. Se necesitarían miles de hombres tirando simultáneamente, perfectamente sincronizados, sin que las cuerdas se rompieran. La evidencia arqueológica sugiere la existencia de rampas. Largas estructuras inclinadas construidas con tierra y piedra. Pedro Cieza de León, en su crónica del año 1553, describe la construcción de rampas en otros lugares. Sin embargo, nadie ha encontrado en Machu Picchu los cimientos de rampas capaces de soportar 50 toneladas. Un análisis del suelo debería revelar tierra compactada por el uso intensivo. Pero no se ha encontrado nada a esa escala. El análisis de ingeniería moderna revela que se necesitarían rampas 6 veces más largas que la distancia a recorrer para compensar la pendiente. Para elevar verticalmente un bloque de 50 toneladas 200 metros, se requerirían rampas de 1.200 metros de longitud, con una inclinación óptima de 5 grados. La cresta sencillamente no es tan larga. La arqueología experimental intenta replicar los métodos. Equipos que utilizan herramientas de la época apenas logran mover bloques de 5 toneladas con enorme dificultad. Las barras de bronce se doblan, las cuerdas se rompen una y otra vez. En un experimento checo del año 2016, 15 hombres movieron 5 toneladas 30 metros en 8 horas, y eso en terreno llano. Escalarlo a 50 toneladas requeriría cientos de trabajadores e infraestructura especializada, de la que no se ha encontrado rastro. La logística es sencillamente abrumadora, alimento y refugio para una fuerza laboral masiva en remotas montañas. Cada trabajador necesita 2 kilogramos de comida al día. 1.000 trabajadores durante un mes implican 60.000 kilogramos de suministros transportados por esas mismas laderas. Coordinación sin escritura. Tiempo limitado a la estación seca. Las crónicas españolas de 1553 mencionan que 20.000 trabajadores provinciales rotaban en los proyectos. 4.000 en las canteras, 6.000 tirando con grandes cables, el resto preparando los cimientos y cortando pilares. Pero esto se refiere a Sacsayhuaman, cerca de Cusco, con un acceso mucho más sencillo. Machu Picchu se alza sobre una cresta afilada entre dos montañas, con el cañón del río Urubamba
2000 pies más abajo. Las vías de acceso son limitadas. El camino inca asciende desde una sola dirección. Pendientes pronunciadas, pasos estrechos. Mover 50 toneladas a través de ese corredor parece imposible. Pero las piedras están allí. Eso es innegable. El proyecto de investigación Kusopata, en un informe del año 2018, analiza los corredores de transporte. Caminos incas con pendientes precisas y plataformas de descanso cada pocos cientos de metros. Pero no hay evidencia de infraestructura capaz de transportar cargas de 50 toneladas. Los bloques están allí. Eso no se discute. Las canteras de granito dentro del complejo muestran los puntos de extracción. Bloques inacabados demuestran el trabajo en el sitio, pero las piedras más grandes muestran pulido y precisión, sugiriendo transporte desde canteras de mejor calidad. ¿Cómo llegaron hasta allí? La pregunta sigue sin respuesta. Las teorías más recientes proponen el uso del agua. Arcilla húmeda bajo trineos reduce drásticamente la fricción. El hielo, en invierno, podría haber creado superficies resbaladizas. Pero Machu Picchu no se congela de forma fiable. La lluvia tampoco. Otra teoría apunta al sonido. Vibraciones que disminuyen la fricción, pero no hay evidencia física que lo respalde. No se han encontrado herramientas acústicas. Ninguna crónica menciona técnicas sónicas. El misterio persiste. La física dice que es casi imposible. La ingeniería dice que requiere una infraestructura que no hemos encontrado. La arqueología dice que de alguna manera lo lograron. Las piedras son la prueba. El canal principal se extiende 749 metros desde su origen hasta la ciudad, con una inclinación del 3%. Su capacidad es de 300 litros por minuto, aunque la fuente varía entre 23 y 125 litros. En octubre de 1997, Kenneth Wright publicó un análisis hidráulico en el Journal of Hydraulic Engineering, revelando que el sistema opera de manera óptima a 25 litros por minuto, pudiendo manejar un mínimo de 10 y un máximo de 100. Pero, ¿qué secretos esconde esta ingeniería ancestral? Durante los equinoccios del 21 de marzo y el 21 de septiembre, la piedra intihuatana se niega a proyectar sombra alguna. Y hay más. La ventana oriental del Templo del Sol se alinea a la perfección con la salida del Sol durante el solsticio de invierno, el 21 de junio, permitiendo que un rayo de luz ilumine el altar central. Una precisión asombrosa, de 1 a 3 grados de arco, según el astrónomo arqueológico Gary Hurton. Ahora detente un momento e imagina esto. Los incas lograron esta hazaña sin instrumentos de medición, sin brújulas, sin teodolitos, sin cálculos escritos. Tallaron el granito con herramientas de bronce y arena de río. Construyeron canales que siguen fluyendo hasta nuestros días. Crearon una alineación astronómica precisa, con un margen de 15 minutos de la posición solar a lo largo del año, tal como se documentó en estudios publicados en junio de 2025. ¿De dónde surgió este conocimiento de ingeniería? ¿Cómo pudieron alcanzar tal nivel de sofisticación? Algunos sugieren que la respuesta reside en la transmisión oral y en un exhaustivo método de prueba y error. Otros investigadores señalan patrones matemáticos en la construcción de las terrazas, sugiriendo proporciones estandarizadas. Aún más intrigante es la consistencia de las relaciones geométricas en diferentes edificios, lo que apunta a una autoridad centralizada de diseño. Durante las excavaciones en la plaza, el equipo WR descubrió que el 60% del esfuerzo constructivo se invirtió bajo tierra, en el drenaje y los cimientos, elementos invisibles a simple vista. Este nivel de planificación revela una comprensión avanzada de la hidrología, la geología y la conservación a largo plazo. El sistema, asombrosamente, sigue funcionando a la perfección después de 500 años, resistiendo terremotos y soportando 2.000 milímetros de precipitaciones anuales. Ninguna reconstrucción moderna de la ingeniería hidráulica inca ha logrado igualar su durabilidad. La pregunta que nos queda es, ¿cómo es posible que esta sabiduría se haya perdido? Esquinas astilladas, la huella de las rocas golpeándose entre sí durante violentas sacudidas. La estructura principal,
deformada. Más de 140 ejemplos de daños sísmicos, meticulosamente cartografiados en los 3 templos principales. Desplazamiento de muros, fisuras que atraviesan bloques que alguna vez estuvieron perfectamente unidos. ¿Qué provocó esta devastación? La respuesta parece clara: un terremoto que golpeó con furia mientras Machu Picchu aún se alzaba. Pachacuti y sus constructores levantaban la ciudadela cuando la tierra tembló. Pero entonces algo cambió radicalmente. Observa con atención. Las secciones inferiores de los muros emplean piedras pequeñas, dispuestas en una arquitectura celular. Sin embargo, las partes superiores dan paso a enormes bloques poligonales, con características estructuras trapezoidales. 2 estilos de construcción distintos, fusionados en una misma edificación. Una investigación publicada en la revista Science en 2016 revela un dato crucial. El punto de inflexión en la construcción coincide con aquel devastador terremoto. Antes, un estilo rústico y celular. Después, un diseño trapezoidal resistente a los temblores. Los incas aprendieron, y lo hicieron rápido. En cuestión de meses tras el poderoso seísmo, rediseñaron por completo su metodología constructiva. Carlos Benavente Escobar, coordinador del estudio, señala daños similares en Sacsayhuamán, Tipón, Tambomachay e incluso en la famosa calle de los 12 ángulos en Cuzco. Todos vestigios del mismo evento sísmico. La fecha clave: alrededor de 1450, según el análisis de las fases de construcción y la datación de la cerámica. Tras el terremoto perfeccionaron un sistema de construcción antisísmica sin precedentes. Enormes bloques en la base, muros superiores más estrechos e inclinados hacia el interior, aberturas trapezoidales. Durante los temblores, las piedras se mueven, una especie de danza pétrea, para luego asentarse de nuevo en su lugar. Pruebas modernas demuestran que los muros incas se balancean hasta 3 centímetros durante las sacudidas, regresando a su posición original sin colapsar. Piensa en esto: las construcciones coloniales españolas en Cuzco se derrumbaron durante el devastador terremoto de 1650. Los muros incas, sin embargo, permanecieron en pie. El Templo del Sol, dañado en 1450, aún se alza hoy. Pero el misterio persiste. ¿Cómo lograron esta hazaña? No existen planos ni manuales de ingeniería. Solo el testimonio pétreo de una civilización que aprendió de la catástrofe y se adaptó en el transcurso de una sola temporada de construcción. La piedra intihuatana se alza en el punto más elevado del complejo, una estructura monolítica de granito que alcanza entre 1 y 2 metros de altura y 2 metros de diámetro. Tallada con una precisión asombrosa, sus 4 lados están alineados con los puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Pero, ¿por qué esos 13 grados de inclinación? Cada detalle parece tener un propósito. Al mediodía, durante los equinoccios, la piedra no proyecta sombra alguna. El sol se sitúa directamente sobre ella. Ralf Müller, un astrónomo alemán, calculó entre 1919 y 1920 que los 2 lados mayores se desvían 25,5 grados del norte magnético y 27,5 grados del oeste magnético. Estos ángulos, reveladores, corresponden a las posiciones del sol naciente durante los solsticios de verano e invierno. La pared sur apunta directamente al Salcantay, una montaña sagrada cubierta de nieve. La pared oriental, por su parte, se dirige hacia la montaña Verónica, donde el sol se levanta durante los equinoccios. La pared norte señala a Huash Peachu, mientras que la pared occidental se alinea con la cordillera de Pumasilo, donde el sol se oculta durante el solsticio de verano. 4 montañas, 4 direcciones cardinales, eventos solares a lo largo del año, seguimiento de la luna, observaciones estelares, todo convergiendo en una sola piedra. ¿Cómo lograron esta exactitud? El 21 de junio, durante el solsticio de invierno en el hemisferio sur, la piedra proyecta su sombra más larga hacia el sur, alcanzando los 2,5 metros al mediodía solar, una medida confirmada por recientes equipos de investigación.
La precisión es, sencillamente, sobrecogedora. El 21 de diciembre marca el día más corto en el hemisferio norte. Ángulos y superficies se entrelazan para crear patrones de sombra que rastrean el tiempo a través de las estaciones con una precisión asombrosa, de hasta 15 minutos. Para los incas, esta estructura no era solo un calendario agrícola práctico, que les indicaba las fechas de siembra y los tiempos de cosecha, sino que también poseía un profundo significado espiritual. Su nombre, Intihuatana, significa el poste al que se amarra el sol. Durante la ceremonia del Inti Raymi, los sacerdotes llevaban a cabo un ritual simbólico, atando el sol para evitar su desaparición. Pero la historia de este monumento milenario no está exenta de controversia. En el año 2000, una compañía cervecera, durante la filmación de un anuncio publicitario, accidentalmente dejó caer una grúa con un peso de 450 kilogramos sobre la piedra, desprendiendo la punta. La indignación de la población local fue palpable. Aunque el daño es visible, la piedra persiste. Aún proyecta sombras precisas, aún marca los solsticios. ¿Cómo lograron calcular los ángulos con tal exactitud, sin instrumentos conocidos? No se han encontrado piedras de prueba, ni muestras de esculturas previas. Solo esta única e impecable pieza de granito, colocada con precisión milimétrica en el lugar exacto donde debía estar. Un enigma que desafía nuestra comprensión de la ingeniería y la astronomía inca. El proyecto Perú Lidar se inició en el año 2016, pero la densa vegetación supuso un obstáculo infranqueable, bloqueando las señales. ¿Qué secretos ocultaba la selva? Fue necesario esperar a nuevos sistemas, dotados de múltiples rebotes y una mayor capacidad de penetración para alcanzar el éxito. Scannery montados sobre drones, volando a baja altura, con velocidades reducidas y una superposición incrementada, fueron la clave. Algoritmos de procesamiento avanzados, capaces de filtrar la vegetación con una precisión nunca antes vista, hicieron el resto. Los resultados, publicados el 28 de junio de 2025, revelaron estructuras ocultas bajo siglos de jungla, complejos ceremoniales, áreas residenciales y sofisticados sistemas de gestión del agua. El terreno descubierto se extendía mucho más allá de las ruinas visibles. Pero la tecnología no se detuvo ahí. El radar de penetración terrestre reveló características subsuperficiales inquietantes: cámaras subterráneas, recintos sellados, posibles tumbas. ¿Qué misterios aguardaban bajo la superficie? Algoritmos de inteligencia artificial, entrenados con características arqueológicas conocidas, identificaron automáticamente lugares de interés potencial en las vastas colecciones de datos. Imagina el potencial de este descubrimiento. ¿Qué nuevas revelaciones nos esperan en las profundidades de la selva peruana? Pero aquí reside el verdadero problema. Gran parte de lo que este líder descubrió se encuentra en zonas protegidas. El estatus de Patrimonio Mundial de la UNESCO implica severas restricciones a las excavaciones. Los temores sobre la estabilidad de las estructuras impiden cualquier intento de excavación. Las limitaciones de acceso bloquean por completo la investigación. Sabemos que hay más, mucho más, pero es inaccesible. El mismo radar que reveló las cámaras secretas bajo el Templo del Sol ahora muestra espacios vacíos por todo el terreno, cuevas naturales modificadas por la mano del hombre, intrincados pasadizos esculpidos en la roca, habitaciones ocultas sin entradas visibles. Los arqueólogos estiman que, según estudios publicados en marzo de 2025, solo el 30% de Machu Picchu ha sido explorado. Imagina esto: el 70% permanece enterrado, ya sea bajo tierra o sellado tras políticas de protección. La extensión total de la ciudad, un enigma aún sin resolver. Agosto de 2024. Un anuncio sacude al mundo de la arqueología. Nuevos descubrimientos en el kilómetro 88 del famoso Camino Inca. Espacios ceremoniales, antiguos lugares de sepultura, pinturas rupestres que desafían nuestra comprensión del pasado y refugios excavados en la roca. El Cerro Taparayok, un lugar sagrado para los antiguos habitantes de esta región,
ahora revela sus secretos. Figuras antropomórficas danzan en la piedra. Serpientes se deslizan entre representaciones de camélidos, aves y zorros. Incluso la imagen de una rana emerge de la roca. Líneas zigzagueantes, la representación ancestral del dios del trueno y la huella de la lapa se entrelazan con figuras vegetales que evocan la sagrada planta del maíz. Círculos perfectos y pigmentos rojos en una asombrosa variedad de tonos completan este mosaico ancestral. Todo esto ignorado hasta 2024. Piensa en esto por un momento. Si en pleno siglo XXI, en un sendero tan transitado como el Camino Inca, aún se producen hallazgos de esta magnitud, ¿qué otros misterios permanecen ocultos, esperando ser descubiertos en las profundidades de la historia? ¿Qué secretos aguardan bajo la superficie, listos para reescribir lo que creíamos saber sobre el pasado? El 26 de julio de 2023, la revista Science Advances publicó un estudio de ADN que cambiaría nuestra comprensión del Imperio Inca. La investigación, centrada en 34 individuos sepultados en Machu Picchu, fue liderada por Lucy Salazar y Richard Burger, de la Universidad de Yale. Lars Feiren-Schmitz, por su parte, dirigió el análisis en el Laboratorio de Paleogenómica de la UC Santa Cruz. ¿Qué secretos guardaban estos restos? Los científicos lograron extraer ADN de los dientes de los individuos y lo enriquecieron con 1.200.000 polimorfismos de un solo nucleótido. Los resultados fueron sorprendentes. Revelaron orígenes genéticos vinculados a grupos de todo el Imperio Inca y, aún más intrigante, de la Amazonía. Individuos de la costa peruana, tanto del norte como del sur, dejaron su huella genética. La costa norte mostraba marcadores distintos, rastreables a los Moche y Chimú. La costa sur, por su parte, revelaba conexiones con las líneas de Nazca y Paracas. Pero aquí está la paradoja. Las tierras altas andinas, la cuna del Imperio Inca, estaban sorprendentemente poco representadas. En cambio, las regiones amazónicas de Perú, Colombia y Ecuador tenían una fuerte presencia. Un tercio de los individuos mostraba un origen amazónico significativo, con al menos 2 regiones distintas representadas según los haplogrupos del ADN mitocondrial: las tierras bajas orientales cerca de Ecuador y la selva norte cerca de la frontera con Colombia. De los 34 individuos analizados, solo 7 tenían ascendencia relacionada con las tierras altas del sur, donde se encuentran Machu Picchu y Cusco. 7 personas de la supuesta capital del imperio, el corazón mismo del poder inca. ¿Cómo es posible? ¿Qué significa esto? Imagina esto: Machu Picchu, un símbolo del poderío inca. Podría haber sido poblado por personas traídas de todos los rincones del imperio e incluso más allá. ¿Sugiere esto que la mano de obra y el servicio provenían de tierras lejanas, en lugar de la región central del imperio? El misterio de Machu Picchu se profundiza. Las crónicas históricas narran que los sirvientes eran reclutados entre diversos grupos étnicos. Garcilaso de la Vega, el cronista español que escribía en el año 1609, describió un sistema laboral, el MIT, que atraía trabajadores de todo el Tahuantinsuyo. Pero el ADN revela una diversidad aún mayor de lo que se sospechaba. Pocas personas compartían material genético entre sí. El análisis de parentesco genético solo muestra 2 posibles pares familiares entre los 34 individuos examinados. Llegaron solos, no como familias ni como comunidades, una selección individual proveniente de todo el imperio. Los Yanaconas y los Aclla eran empleados permanentes. Algunos provenían de miles de kilómetros de distancia. El análisis isotópico, que mide el estroncio y el oxígeno en los huesos, confirma orígenes diversos. Los niveles de estroncio en el esmalte dental se fijan durante la infancia, y sus valores varían según la geología. Los valores de los restos hallados en Machu Picchu no coinciden con las rocas madre locales. Pero el análisis genético va más allá, mostrando el origen ancestral y patrones migratorios que abarcan generaciones. La mezcla genética sorprendió a los investigadores. Muchos individuos tenían ascendencia mixta de regiones distantes. Algunos
provenientes de la costa, poseían herencia amazónica, lo que indica una migración de múltiples generaciones antes de su llegada a Machu Picchu. Ascendencia de las tierras altas, mezclada con marcadores de las tierras bajas, sugiere matrimonios entre zonas ecológicas distintas. La heterocigosidad condicional, una medida de la diversidad genética en Machu Picchu, superaba a la de las aldeas rurales contemporáneas con márgenes estadísticamente significativos, según un análisis cuantitativo en un estudio publicado. Las mediciones muestran que la población de Machu Picchu era entre 2 y 3 veces más diversa que las poblaciones de control. La diversidad de nucleótidos del ADN mitocondrial también era elevada, lo que indica una mezcla continua de diferentes poblaciones a lo largo del tiempo. Las áreas del cementerio no estaban organizadas según el origen. 4 zonas de enterramiento fueron identificadas en todo el sitio, con tumbas mixtas donde personas diversas fueron enterradas juntas, sin distinción étnica. La tumba número 1 contenía los restos de 6 individuos provenientes de la costa, las tierras altas y la Amazonía, todos en una misma cueva. Individuos que eligieron parejas de otros grupos genéticos crearon una comunidad singularmente diversa. Burger lo describe como cosmopolita, pero hay algo que nadie puede explicar. El imperio inca surgió en el año 1438 bajo el mandato de Pachacuti. La cronología tradicional sitúa la expansión imperial en los siguientes 94 años. La construcción de Machu Picchu, por su parte, comenzó alrededor del año 1450. 12 años. ¿Cómo establecieron una diáspora laboral atrayendo trabajadores cualificados desde la Amazonía, ambas costas y las tierras altas en ese tiempo? La logística en sí misma exige una infraestructura administrativa extensa. Mensajeros corriendo por los caminos incas, censos de población en provincias remotas, selección de artesanos cualificados, organización del transporte y el suministro. Todo en 12 años, mientras simultáneamente conquistaban territorio. Algunas muestras de ADN se remontan a un periodo anterior al reinado de Pachacuti, según la datación por radiocarbono y el contexto estratigráfico. Una población diversificada existía antes de la formación oficial del imperio. Los datos genéticos sugieren que personas de rincones lejanos vivían en Machu Picchu desde el asentamiento más temprano. Esto desafía las narrativas históricas sobre cómo se expandió el imperio. ¿Acaso Pachacuti heredó una red más extensa de lo que afirman las crónicas? Las fuentes españolas le atribuyen la creación del imperio, pero la evidencia genética sugiere conexiones preexistentes a grandes distancias. O tal vez estructuras de poder preincaicas, como el imperio Wari, ya trasladaban personas a grandes distancias. Los Wari cayeron alrededor del año 1000 de nuestra era, pero sus sistemas de carreteras y métodos administrativos influyeron en la práctica posterior de los incas. Quizás las redes de migración de población persistieron, un servicio que no aportó nada. Sin familia, sin lazos sociales documentados en los objetos funerarios, solo ellos y sus habilidades. Luego murieron allí y se quedaron. 173 cuerpos de una población de 1000 habitantes, una diversidad genética fuera de escala. Orígenes que abarcan 2 millones de kilómetros cuadrados. Origen amazónico a 15 kilómetros de la Amazonía. Marcadores costeros a 2.400 metros de altitud. Pero no hay registros escritos que expliquen por qué. Ningún quipu, que aún haya sido descifrado, cuenta esta historia. Solo el ADN extraído de los dientes 500 años después de la muerte demuestra que Machu Picchu era diferente a cualquier otro lugar en el mundo inca. Piensa en esto, una ciudadela en las alturas, construida en 12 años, abandonada en 1540. Las personas que hicieron que funcionara venían de todas partes, y luego simplemente desaparecieron. La plaza Crespiego y Yémina sugiere algo inquietante, la presencia de objetos metálicos ocultos en su interior. ¿Qué tesoros podrían esconderse tras esas piedras? ¿Acaso una momia inca? Las evidencias apuntan a Pachacuti, el mismísimo emperador que ordenó la construcción en 1450. Pero aquí comienza el misterio. El Ministerio de Cultura de Perú, guardián de este legado,
ha denegado sistemáticamente los permisos para excavar. Las autoridades consideran que el riesgo es demasiado alto. ¿Qué secretos celosamente guardados se esconden tras esta decisión? Las enigmáticas puertas se encuentran en el sector sagrado, justo debajo de la enclavación real, en la parte alta de la ciudad, un lugar de suma importancia. Una excavación podría dañar estructuras únicas e irrepetibles, por lo que permanecen selladas. Los visitantes pueden verlas desde la distancia, incluso tocar su superficie, pero nadie puede cruzar ese umbral, ni turistas, ni investigadores, ni siquiera los funcionarios del gobierno. La pregunta resuena con más fuerza. ¿Qué hay detrás de esos muros que es tan valioso que debe permanecer oculto? Si se tratara de objetos funerarios, ¿no habrían sido saqueados hace siglos, como tantas otras tumbas reales? Y si fueran registros, quizás los intrincados sistemas de nudos quipu, ¿por qué tanto secretismo? La cerámica hallada en áreas circundantes revela un inconfundible estilo imperial inca. Sin embargo, la ausencia de artefactos coloniales españoles en la zona es reveladora. Esto sugiere que el sellado se produjo antes de 1572, año de la caída de la resistencia en Vilcabamba, o incluso antes de 1540, cuando el lugar fue abandonado. Las piedras utilizadas para tapiar la entrada coinciden con las de otras estructuras del complejo, el mismo granito, el mismo estilo de corte. Pero la argamasa es diferente. Un análisis de su composición química podría revelar la fecha exacta del sellado, pero esto implicaría pruebas destructivas, algo que está estrictamente prohibido. Mientras tanto, el radar de penetración terrestre revela algo sorprendente. El espacio detrás de la puerta se extiende mucho más de lo esperado. No se trata de una pequeña oquedad, sino de una cámara considerable que contiene algo denso, capaz de reflejar las ondas del radar. Metal, piedra. El material orgánico no aparece en las lecturas, pero el metal sí. Si realmente hay objetos valiosos, oro, plata, ¿podría esto explicar la reticencia del gobierno? La apertura de tumbas y santuarios siempre genera controversia. Debates sobre repatriación, derechos de los pueblos originarios, la inevitable presión del turismo masivo. ¿Es mejor dejarlo cerrado? Los arqueólogos claman que las respuestas yacen tras esa pared. Los responsables del patrimonio cultural insisten en que la protección es la prioridad. Pero ¿protección para quién? Imagina por un momento lo que podría revelarse si se abriera esa puerta. Mientras tanto, la puerta secreta permanece sellada, un enigma pétreo que desafía el tiempo y la curiosidad humana. El secreto permanece oculto, deliberadamente construido sobre un lecho de roca fracturada. La trituración y fragmentación, producto de la actividad de las fallas geológicas, creó fisuras naturales en el granito. Estas grietas canalizan el agua subterránea, generando fuentes confiables, incluso en la estación seca. Un manantial que alimenta todo un sistema hidráulico, con 749 metros de canales y 16 fuentes, emerge de una fisura creada por una falla en la ladera norte de la montaña Machu Picchu. Un análisis hidráulico de WIAG demuestra que el manantial se alimenta de la falla, basándose en el mapeo geológico y los estudios de flujo. El caudal varía entre 23 y 125 litros por minuto, dependiendo de las precipitaciones, pero nunca se detiene. Incluso en septiembre y octubre, cuando las lluvias son mínimas, el manantial produce al menos 23 litros, suficiente para abastecer de agua potable a varios cientos de habitantes, además de mantener en funcionamiento el sistema de fuentes. Pero las fallas no solo proporcionaban agua, también ofrecían material para la cantera. El granito prefisurado era más fácil de extraer y moldear. Las líneas naturales de fractura atraviesan el lecho rocoso a lo largo de las zonas de falla. Un golpe de cincel en el ángulo correcto, y el granito se parte limpiamente, reduciendo el esfuerzo necesario para extraer los bloques. Un geólogo estima que la extracción en la zona de fallas ahorraba un 40% del esfuerzo en comparación con la roca madre sólida. Esto significaba meses, incluso años, de trabajo ahorrados, dependiendo de la escala del proyecto. Pero aquí reside el riesgo.
Las zonas de falla activas generan terremotos. Un sismo de magnitud 6,5, ocurrido alrededor de 1450, tuvo su origen en una de estas fallas, según el análisis de los patrones de daño y la triangulación del epicentro a partir de múltiples sitios afectados. La actividad sísmica es frecuente en la región. Temblores regulares, pequeños terremotos cada mes, sacudidas moderadas cada año y grandes eventos cada pocas décadas. Los registros sísmicos históricos de Lima, que datan de 1609, documentan esta continua actividad. Una extrapolación sugiere una alta probabilidad de terremotos durante la construcción. A pesar de ello, construyeron estructuras masivas diseñadas para perdurar, edificios de varios pisos, con pesados techos de piedra. ¿Cómo lo hicieron? Desarrollaron una arquitectura resistente a los terremotos después de que la falla demostrara ser peligrosa. La ubicación no fue elegida a pesar de las fallas, sino precisamente por ellas. El acceso al agua era crucial. Sin el manantial no habría ciudad. Machu Picchu no podría haber funcionado sin un suministro constante de agua para las fuentes, necesarias para la purificación ceremonial, la agricultura, que requería irrigación a esa altitud, el agua potable para cientos de residentes y las prácticas rituales centrales para la religión inca. La falla proporcionaba todo esto. El acceso a las canteras redujo el tiempo de construcción. Ahorraron años, incluso décadas, al no tener que transportar piedra desde fuentes distantes, como era necesario en otros importantes sitios incas. En Ollantaytambo, el granito viajaba 6 kilómetros desde la cantera de Cacicata, cruzando el río Urbamba, lo que requería puentes colgantes y rampas. La cantera interna de Machu Picchu eliminó este cuello de botella, pero tuvo un costo. El terremoto de 1450 dañó los templos principales, requiriendo reparaciones a mitad de la construcción. Forzó innovaciones arquitectónicas, cambiando los métodos de construcción en todo el imperio. Aceptaron el riesgo, calcularon que el agua y la piedra superaban el peligro sísmico. Piensa en esto. ¿Estaban realmente preparados para lo que vendría? Análisis modernos confirman que los muros incas sobrevivieron a terremotos que destruyeron edificios españoles. La técnica de las piedras danzantes funciona, confirmada por 500 años de réplicas, y el sitio permanece intacto. Apostaron al caballo ganador. ¿Pero sabían realmente que las fallas estaban allí? ¿Comprendían la geología en el sentido moderno? ¿O tal vez simplemente encontraron agua y construyeron sin ser conscientes de lo que yacía bajo sus pies? Las evidencias sísmicas sugieren que aprendieron rápido. Los patrones de los daños revelan que reconocieron los mecanismos de los terremotos. Observa cómo las esquinas de las piedras se desconcharon donde los bloques chocaron entre sí durante los temblores, un indicio de que entendían el movimiento horizontal del suelo. Lo más sorprendente es que modificaron sus métodos de construcción inmediatamente después del primer gran terremoto. En tan solo una temporada de construcción, pasaron de una arquitectura celular a una trapezoidal. La pregunta es inevitable. El conocimiento de los incas sobre la tectónica de placas no fue documentado por los españoles. Ninguna crónica discute teorías sobre terremotos. Ningún informe menciona una comprensión de los sistemas de fallas por parte de los habitantes originarios. Sin embargo, a pesar de la falta de registros escritos, construyeron edificios resistentes a los terremotos sobre fallas activas, todo gracias a la observación y la adaptación. La elección de la ubicación lo determinó todo. Los desafíos de ingeniería inherentes a la construcción sobre un terreno inestable. Los sistemas de agua necesarios para aprovechar las fuentes alimentadas por las fallas. La necesidad de resistencia sísmica tras el primer temblor devastador. Todo, absolutamente todo, derivó de construir sobre granito fracturado, justo encima de dos líneas de falla donde las montañas convergen. ¿Por qué aquí? Porque el agua fluía, porque la piedra estaba cerca, porque podían hacerlo y lo hicieron. ¿Pero podría haber algo más? El lugar se encuentra entre dos montañas sagradas, Huayna Picchu al norte y Machu Picchu al sur.
El río Urubamba-Vilcamayo, la sagrada corriente, rodea la cresta en un abrazo protector. Desde el Templo del Sol se divisa la montaña Verónica, donde el astro rey se alza durante el equinoccio. Y si diriges la mirada hacia el sur, vislumbrarás el sagrado Pico Salcantay. Estas alineaciones cósmicas no fueron una coincidencia. La ubicación de la falla los situó precisamente donde convergían los factores de una geografía sagrada astronómica. Agua de la Tierra, piedra de la Tierra, pero con una orientación clara hacia el cielo. ¿Acaso eligieron las fallas porque las fallas mismas habían elegido la geografía sagrada? La necesidad geológica se encontró con un imperativo espiritual. El misterio no reside únicamente en la ingeniería, sino también en la filosofía. ¿Cómo construyes donde la tierra se desgarra? Con cautela, con una sabiduría aprendida a partir de la catástrofe, y con la fe inquebrantable de que las piedras danzantes siempre regresarán a su lugar. Las últimas excavaciones en el Templo de las Tres Ventanas, en la Plaza Sagrada, revelaron un asombroso descubrimiento. Un túnel de 5 metros de longitud, hallado durante los trabajos de conservación en junio de 2014. Este túnel, que serpentea bajo la plaza principal, conecta sectores que antes estaban separados. Pero, ¿cómo fue posible esta hazaña de ingeniería? El túnel atraviesa directamente la roca sólida. Los incas lo excavaron para sortear las secciones superiores derrumbadas que bloqueaban la ruta principal. Fernando Astete, director del Parque Arqueológico, sugiere que los deslizamientos de tierra ocurridos durante la construcción obligaron a crear este acceso alternativo. El túnel, en sí mismo, resuelve un enigma, pero a la vez plantea interrogantes aún mayores. ¿Cómo lograron excavar 5 metros en granito con herramientas de bronce? Es cierto que esta aleación de cobre y estaño es más dura que el cobre puro, pero aún así es más blanda que el granito en la escala de dureza de Mohs. El bronce tiene una dureza de 4 a 4,5, mientras que el granito oscila entre 6 y 7. No se puede cortar un material más duro con herramientas más blandas, al menos no por la fuerza bruta. Pero sí se puede lograr mediante la abrasión. La arena de río contiene partículas de cuarzo con una dureza de 7 en la escala de Mohs. Imagina esto, una sierra de bronce combinada con arena y agua. La arena corta, el bronce guía. Las marcas de las herramientas dentro del túnel revelan surcos paralelos, consistentes con el movimiento de una sierra. Pero 5 metros de aserrado a través de granito sólido, calcula las horas de trabajo. Se estima que 1 metro requirió aproximadamente 100 horas de trabajo, según pruebas de arqueología experimental. Por lo tanto, 5 metros equivalen a un mínimo de 500 horas de trabajo. Y eso, asumiendo que la roca no fuera particularmente dura o que las herramientas no se rompieran con frecuencia. El interior del túnel muestra un corte preciso, con paredes lisas obtenidas mediante la abrasión con arena cada vez más fina. El techo, cuidadosamente diseñado, está sellado con piedras talladas y unidas para evitar la filtración de agua. Esto demuestra que los incas comprendían que la presión hidrostática podría derrumbar túneles mal sellados. Pero, ¿cómo es posible que nadie supiera de su existencia hasta 2014? El túnel permaneció oculto durante 500 años bajo el sitio arqueológico más visitado de Sudamérica. 2.000 turistas caminaban sobre él cada día. Los arqueólogos cartografiaron la zona desde 1911. Sin embargo, la entrada al túnel estaba oculta por elementos arquitectónicos y, posteriormente, por escombros de deslizamientos de tierra. Este patrón se repite constantemente. Cada investigación revela algo nuevo. El sistema LIDAR encuentra 12 estructuras en 2024. Las excavaciones descubren túneles en 2014. El análisis de ADN en 2023 trastoca los modelos de población. Los estudios sísmicos en 2018 reescriben los cronogramas de construcción. Cada respuesta genera nuevas preguntas. La cripta real permanece vacía. Las puertas secretas permanecen selladas. La población perdida sigue desaparecida, y la ciudad misma continúa creciendo, guardando sus secretos más profundos.
Las terrazas se extienden más allá de los límites visibles, adentrándose en las laderas de la jungla, donde la vegetación oculta la intrincada construcción inca. Pero, ¿qué secretos aguardan bajo la densa capa verde? Recientes investigaciones, con exploradores abriéndose paso a machetazos entre la maleza, han revelado terrazas agrícolas 500 metros más allá de la última frontera conocida. Un descubrimiento que desafía nuestra comprensión de la verdadera extensión de este antiguo enclave. Los sistemas de drenaje, interconectados con sectores aún inexplorados, fluyen a través de canales subterráneos que siguen activos durante la temporada de lluvias. En 2022, trabajadores que limpiaban estos canales hicieron un hallazgo sorprendente: fragmentos de cerámica datados en el período imperial. Esta evidencia irrefutable sugiere que la ciudad era mucho más grande de lo que se había cartografiado hasta ahora. Las fuentes, alimentadas por manantiales misteriosos, desafían a los investigadores. Aparte del manantial principal, cuya ubicación es conocida, existen fuentes secundarias. El análisis isotópico de muestras de agua revela firmas minerales distintas en cada fuente, lo que apunta a la existencia de múltiples orígenes hídricos. Pero ¿cuántos manantiales permanecen ocultos? ¿Qué otros secretos yacen enterrados bajo la selva? El panorama completo sigue siendo esquivo. Quizás siempre sea así. La conservación limita el acceso, la jungla oculta las pistas y el tiempo, implacable, borra el contexto. La presión turística, con más de 1,5 millones de visitantes en 2019, antes de las restricciones pandémicas, impide investigaciones invasivas en las áreas de mayor afluencia. Pero los fragmentos que han sobrevivido nos cuentan una historia fascinante. 15 personas aquí, antes que Pahatsuti. 1,000 residentes que dejaron atrás 173 cuerpos. Bloques de 50 toneladas arrastrados sin ruedas. 500 años de agua fluyendo. Un terremoto que lo cambió todo. Piedras que proyectan sombras perfectas. 12 nuevas estructuras ocultas bajo los árboles. ADN proveniente del Amazonas, la costa y las montañas. Presente en todas partes excepto en este lugar. Piensa en esto. Puertas selladas que ocultan algo. Tal vez incluso a un emperador embalsamado. 2 líneas de falla que conducen agua y piedra. Un túnel de 5 metros de largo, excavado a través de la roca madre, descubierto en 2014 después de 500 años de pasar justo a su lado. ¿Qué más se esconde allí? Los arqueólogos estiman que solo el 30% del sitio ha sido explorado. El 70% restante aguarda, pero la conservación, la estabilidad y el acceso nos dicen «espera». Así los misterios se multiplican. Documentados en revistas especializadas, medidos con instrumentos de precisión, fotografiados con tecnología LIDAR y georradar, analizados mediante secuenciación de ADN y datación por radiocarbono, publicados en Science Advances y el Journal of Hydraulic Engineering y presentados en reuniones de la Geological Society of America. Y aún así permanecen inexplicados. Aquí hay 12 enigmas sobre Machu Picchu que la ciencia aún no puede resolver. Año 2025. A las afueras de Cuzco, un equipo de arqueólogos hace un descubrimiento sorprendente. Una muestra del núcleo del suelo, extraída directamente de los cimientos de una cripta real, revela algo insólito. Rastros de metal procesado. Pero no es bronce, ni cobre, los metales conocidos por las civilizaciones precolombinas. El análisis espectroscópico arroja un resultado que desafía toda lógica. Titanio. Un metal que, en su forma pura, no se encuentra en la naturaleza. Para obtenerlo, se requiere un proceso de fundición a temperaturas extremas, alcanzando los 1668 grados Celsius. Los incas, maestros del bronce, apenas lograban superar los 1100 grados. ¿Cómo entonces pudo aparecer titanio bajo una construcción real si la tecnología conocida no permitía alcanzar tales temperaturas? La muestra, ahora resguardada en un laboratorio en Cuzco, aguarda un análisis isotópico crucial. Los resultados, esperados para mediados de 2026, podrían reescribir la historia. ¿Qué secreto esconde este metal anacrónico?
¿Qué implicaciones tendría descubrir que una civilización antigua poseía una tecnología tan avanzada? Quizás esto explique los artefactos perdidos, o quizás solo añada otra pregunta al misterio. Probablemente sea lo segundo. La ciudad no revela sus secretos fácilmente, nunca lo ha hecho. Es probable que nunca lo haga, pero aún susurra a través de las piedras, ensambladas sin argamasa. A través de los huesos de hace 500 años, que cuentan una historia a través del ADN. A través del agua, que aún fluye de manantiales alimentados por fallas geológicas. Los misterios no son fracasos de la ciencia, sino invitaciones. Invitaciones a observar con instrumentos más precisos, a excavar más profundo donde la conservación lo permita, a formular preguntas más inteligentes basadas en la acumulación de datos. Invitaciones, en definitiva, a aceptar que algunas respuestas podrían estar selladas tras muros que jamás abriremos. Piensa en esto. Respuestas sepultadas bajo ciudades que nunca desenterraremos por completo, o extraviadas en sistemas de conocimiento que murieron con los últimos Kipu Keepers. Esto es Machu Picchu. No solo lo que conocemos tras décadas de investigación, sino también lo que quizás nunca lleguemos a saber, incluso con la tecnología más avanzada que ofrece el año 2025. Incluso hoy, cada pocos años, surge un nuevo descubrimiento, un nuevo túnel, una revelación del ADN. Un escaneo LIDAR que revela estructuras ocultas a la vista. La ciudad sigue enseñándonos, lentamente, una verdad velada a la vez.